Bueno, os quiero hablar de un libro, está aquí sobre nuestra mesa. Es un libro que va a dar mucho que hablar, ya está dando que hablar. Su creador, su autor está conmigo aquí en el plató. Él es Vivi Ruiz. Vivi, buenas tardes. Buenas tardes, Alfredo. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por traerme. No, de nuevo en muy poco tiempo. Gracias a ti por venir. Ya estuvo en su día porque, su primer libro, la verdad es que estaba dando mucho que hablar. Ha sido un éxito. Has agotado la primera edición. Estás ya preparando la segunda edición de esta historia de dragones, ¿no? Esta historia épica. Sí, por suerte ha sido mi primer libro y se ha agotado muy rápido. En apenas 7 meses se gastó todo. En Amazon fue top 3 en ventas. Y nada, estoy con la segunda edición y con la segunda parte escribiendo. Que estás con la segunda parte del origen. Sí. Bueno, pero hoy está aquí como protagonista de una historia que está dando la vuelta a todo el país, y es que ha escrito una biografía de uno de los personajes que más ha dado que hablar a finales del siglo pasado, ¿no? ¿Os acordáis del crimen de Alcácer, no? Bueno, pues uno de los inculpados, una de las personas que cumplió cárcel y cumplió su pena por estar implicado en el caso, fue el valenciano Miguel Ricard, y tú has escrito, Vivi, esta biografía que tenemos sobre la mesa, ¿no? Sí, efectivamente, es la biografía autentificada de Miguel Ricard, porque realmente la cuenta él. Yo he transmitido sus palabras al texto. Y bueno, lo interesante sobre todo es que nunca ha querido hablar con nadie, simplemente hizo una entrevista de 1 hora aproximadamente, que a raíz de ahí conseguí yo... Claro, la pregunta es, nunca ha querido hablar con nadie y de pronto va y habla con un almeriense que le convence para hacer un libro con su vida. Sí. Bueno, realmente hubo un momento en su vida que sí quiso contar algo, que también lo cuento ahí en el libro. Intentó ir a plató para contar su vida, contar su versión, su historia, y por una serie de motivos que pasaron no consiguió hacerlo. Es cierto que no ha intentado nunca más, y bueno, gracias a eso, a mi ansia de nuevos proyectos, conseguí contactar con él y bueno, al final hemos conseguido que salga esa biografía. Alguien puede decir, ¿qué puede tener de interesante la vida de un asesino confeso, porque en un primer momento se declaró así, asesino confeso de las niñas, para que se haga un libro sobre su vida? Bueno, él quería sobre todo contar su versión, contar su historia, porque ha tenido esa espinita de que no ha podido contar nada. Incluso él dice que al final del juicio, justo cuando ya le tocaba hablar a él, no lo dejaron, no pudo contar su versión, y tenía ganas siempre de contar eso. Además, fíjate, si tenía interés en contarlo, que Miguel Ricard no saca nada de este libro, no quiere nada, no quiere dinero ni quiere nada, simplemente quería que se contara su historia. O sea, él no se lleva nada de la venta del libro. No se lleva nada, él no quería llevarse nada. Con más INRI de que quiere contar todo. Además, ella cumplió también su condena de juicio, que salió como culpable, como único culpable. Bueno, había otra persona, pero no la han encontrado todavía, Antonio Anglés. Y bueno, al final quería contar eso a él. Como decía, al principio él se declara culpable, después desmiente su propio testimonio. ¿Él cómo cuenta este pasaje del suceso? Como te lo cuenta a ti para que lo escribas en el libro. Sí, él me fue contando toda su historia, toda su vida. El caso de Alcácer fue lo que más marcó su vida. Seguramente, si no hubiera ocurrido, no estaremos aquí hablando de este libro. Claro. Y bueno, él quería pues eso, contar un poco todo. Él cuenta la vivencia de qué le ocurrió, de cómo lo pasó, cómo lo vivió ese caso. Cuenta un poquito todo de eso. Y cuenta, imagino, todo el proceso judicial, cómo vivió todo eso, y cuál era su relación con Antonio Anglés. Imagino. Sí. Yo fui hablando con él, fui preguntándole información. Primero dejé que me contara todo. Luego fui rellenando las lagunas que había por medio, de historias que no me había contado, de parte de su vida que no me había contado. Y el libro empieza desde su infancia, que fue una infancia, vamos a decir, trágica, porque su madre murió siendo muy pequeño, su padre le daba paliza, estuvo a punto de matarlo en varias ocasiones por maltrato. Luego ya más adelante se metió en casa de los Anglés, que también lo cuenta, su relación con Roberto, con Antonio, con todos los familiares de esta familia. Estando ahí se metió en la droga, tanto a vender como a consumir. Él lo cuenta todo, no tiene ningún reparo en eso, en contar todo.
Y luego ya lo del fatídico caso, lo de pasó del caso al caso, pues cuenta desde que lo apresaron, desde que estuvieron los interrogatorios bueno, realmente no hasta que se vaya a la cárcel, porque esto es más allá del cárcel. Cuenta también ahí con los 10 años después de la cárcel. Me contaban de fuera de cámara que este hombre, pues que apenas tiene 50 años, pero la apariencia física es de una persona de 80, ¿no? Sí, la verdad es que está muy, vamos a decir, de mejorado, está una persona rota, al final tiene una vida una vida dura por ese sentido, y bueno, al final, pues claro, ten en cuenta la cárcel, muchos años en la cárcel, estuvo 21 años en la cárcel, el tema de la heroína, que estuvo consumiendo antes, y después volvió a engancharse a la heroína, y al final eso pues se nota. ¿Y cómo se lleva eso de sentarte la primera vez delante de una persona a la que tú has conocido como asesino de unas niñas? Sí, efectivamente, es decir, la primera vez fue complicada, porque al final yo he visto el caso como todos los españoles prácticamente, que lo conocerán, y bueno, tuve un poco de repudio, un poco de miedo también, pues con esta persona la primera vez. Luego ya cuando fue pasando el tiempo, pues bueno, vi que era una persona más, había hecho unas cosas, hecho otras, y bueno, ya fue poco a poco contándome, fui sacando información, y al final ya, pues como se habla, una persona normal. No es que hubiera cambiado nada en él, sino era mi forma de ser al encontrarme, saber quién era y lo que había hecho, o por qué era culpable de este caso. Sí, bueno, la primera vez sí fue un poco más rara. Y me decías que también que diste el paso de hacer esta biografía porque se había determinado que no había sido culpable del asesinato, ¿no? Bueno, en el caso sí salió culpable. Salió él y bueno, Antonio Anglés, que no la ha encontrado todavía, que sigue todavía por ahí el caso abierto en ese sentido. Él sí salió como culpable, como único culpable, cumplió condena por violación, asesinato de las 3 víctimas. Pero él sí es cierto que bueno, él, igual que se declaró en el ESE, se declara inocente. Él sigue declarándose de esa manera. Sí cuenta ahí en el libro de por qué al principio dijo que había hecho todo, es decir, porque al principio contó todo, con palo y señal, lo que había pasado con las niñas y demás, lo cuenta un poco todo y por qué motivo cambió luego su opinión. Incluso también al principio mintió, dice que fue de manera inconsciente por la presión, que dijo había estado en la cárcel en esa época, y es cierto que había estado en la cárcel, pero variaba el tiempo en un mes aproximadamente. Entonces lo verificaron los guardias civiles y vieron que en esa fecha exacta el fatídico día no estaba en la cárcel. Entonces, bueno, él sigue manteniendo eso, cuenta toda la versión de cómo lo vivió, con lo que vio, lo que sabe, sus opiniones sobre la gente, y cuenta un poco todo, pero sí, él a día de hoy se declara inocente. Y después de todo el rato que has pasado con él, que ahora has pasado horas con él antes de escribir el libro, ¿tu sensación que te queda de esta persona es de una persona que miente, que mintió, que dice la verdad ahora? Bueno, no sé decirte, a ver, yo he intentado preguntarle la historia de una forma, de otra, incluso a veces saltándome partes para que me volviera a contar lo mismo, a ver si me contaba la misma versión o cambiaba de idea, y a simple vista, salvo detalles pequeños, me iba contando lo mismo, siempre contaba lo mismo. Mentirosa, no lo sé, él cuenta ahí sus motivos de por qué dijo una cosa, luego dijo otra, y bueno, sí es cierto que al final lo quiere expresar, que bueno, puede ser que algo puntualmente no sea correcto, porque claro, hace algunas cosas hace 30 años, 40 años desde que la cuenta, o incluso más, cuando cuenta cosas de su infancia, y la memoria y toda la experiencia, pues puede ser que algo haya ido mal. Yo lo que sí hice fue verificar datos para que más o menos lo que él me va contando que fuera cierto, claro, que fuera cierto, no fuera a meter en el libro que me contara una historia totalmente paralela a la realidad y no tuviera sentido. Y yo cuadrando un poco, y a raíz de eso pues volvía y le preguntaba otra vez sobre temas puntuales. Eres consciente de la polémica que puede surgir, que de hecho tú me decías antes, ya ha dado la vuelta al país, que ha salido en todos los periódicos nacionales, y cada uno pues habla del libro de una manera diferente, ¿no? Cuando te presentabas antes, te ponía delante de este proyecto, imagino que eras consciente de eso. Sí, hubo ahí un tiempo o varios puntos dentro de la escritura, antes de empezar el proyecto, entre medias, de que me planteé si seguir o no seguir, porque sé que es un caso que es polémico, ha sido muy polémico,
y que al final este hombre fue el condenado por el caso. Él fue condenado, entonces al final estamos hablando que es el asesino de las 3 víctimas. Sí es cierto que no he querido que contemos nada, ningún detalle de las víctimas, de cómo se ha pasado, de lo que vio. Cuenta su experiencia durante el caso, pero claro, tampoco él me puede contar mucho más en detalle, porque él, según me cuentan, no estuvo en los momentos. Entonces, sí tuve momentos de pensar si seguía con el proyecto, no seguía, sé que va a generar polémica, pero en ese sentido pido perdón si algún familiar se ofende de la víctima. Claro, es que esa es otra cosa, el libro va a llegar a la familia. Claro, ¿no? claro. Pero ya te digo, no se busca hablar nada de la familia y luego también dejar muy claro que no hay ninguna opinión mía dentro del libro, ninguna opinión personal ni nada. Yo simplemente he sido el canal que ha usado este hombre para llegar al texto. Ha sido solo eso. Bueno, y quizás la aparición del libro da pie para que se reabra de nuevo el caso y se siga investigando, en este caso, la situación de Anglès, ¿no? Saber su paradero y no sé, al final saber dilucidar qué pasó exactamente, ¿no? Yo creo que, aunque el caso se dio por cerrado, sí es cierto que siempre se ha seguido ahí investigando, porque el padre de una de las niñas siguió investigando por un sitio, hubo otros investigadores que estuvieron en el sitio después. Hace poco hablaron de que habían visto otra vez a Antonio y luego no se ha llegado a demostrar nada. Aunque fue un caso cerrado, pero creo que hubo gente que no se quedó conforme con la solución, vamos a decir así, y no se ha llegado a cerrar del todo de esa manera, no se ha llegado a dar por concluido. Entonces, ¿puede ser que esto dé pie a que la gente vuelva? Sí, puede ser, pero creo que no va a cambiar en que la gente ha seguido con el caso. Además, por eso mismo ha sido salir el libro y ha hecho boom en todas partes, es decir, muchos periódicos de tirada nacional, en prensa, en otro tipo de prensa, ya están hablando porque saben que quieren ver si hay algo más. Porque este hombre, claro, lo he dicho, no ha hablado nadie con él, es decir, nunca ha contado su historia, es exclusivo esto. El libro ya está a la venta en las plataformas, ¿no?, digitales. ¿Se puede encontrar? Sí, el libro está en la web de la editorial, en la cueva editorial. Está en Amazon, aunque te contaba entre bastidores que salió ayer a la venta y ayer mismo se quedó sin stock, los que había en los almacenes de Amazon, vamos a decir, y van otros 1000 libros de camino porque es que se han gastado todos y nada más, fue en prácticamente 10 horas. Aquí puntualmente, a sello de Almería, dentro de muy poco van a estar las librerías de aquí de Almería. Y bueno, más adelante también daré una presentación para contar un poco más de la historia y que la gente también pueda tener el libro. ¿Por qué recomendaría su lectura? Bueno, al final está muy de moda ahora el tema de conocer los casos trágicos que ha habido en España, bueno, no en España en general, y creo que puede ser de bastante interés para la gente. Al final es la historia de un hombre que cuenta su vida, una vida bastante complicada, fue estado en orfanatos, estuvo en varias cárceles a causa de esto, después de la salida ha estado escondiéndose de un sitio en otro, intentó cambiarse el nombre también para poder continuar su vida. Si conocen un poco el caso, aunque ya te digo, me extraña que no lo conocieran, seguro que se entretienen con el libro, con la lectura. Bueno, pues este es el libro. Aquí lo tenemos. Miguel Ricart, Más allá de Alcácer, escrito por Bibi Ruiz. Es una biografía autorizada, eso quiere decir que el propio Miguel Ricart ha dado el visto bueno a lo que ha escrito Bibi cuando imagino que le mandas el manuscrito a él para que lo autorice. ¿Qué te dijo? A él le gustó, dijo que no podía expresar a él. A ver, realmente simplemente he unido todas sus palabras de una forma, una escritura clara y concisa, pero bueno, le gustó porque dice que no hubiera sido capaz de expresar su vida de esa forma. Le gustó bastante. Bueno, pues dentro de poco en las librerías de Almería, en Amazon ya lo tenéis, esperaros y lo compráis. En la Casa del Libro también, que no me falta. En la Casa del Libro, bueno, sí. Que se esperen y que lo compren en la librería de Almería. Y estaremos atentos para la presentación oficial del libro. Sí, haremos alguna presentación para contarlo. Y muchísimas gracias. Pues nada, a ti, Alfredo. Ha sido un placer. Nada, nos vemos. Nos vemos ya cuando vengas con la segunda parte del Dragón. Sí, pues a este ritmo pronto. A este ritmo en 6 meses está aquí. Y muchísimas gracias. Nada, gracias a ti.